A raíz del brutal ataque a Daniel Zamudio, el tema de la discriminación y peor aún la violencia hacia las minorías sexuales ha sido materia de análisis durante los últimos días. Para abordar el impacto social que ha generado este hecho nos acompaña el sociólogo de la Universidad Diego Portales, Claudio Avendaño. Claudio, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y por ahondar en este tema que en este minuto está tan contingente, pero que por supuesto que es un tema que nos ha acompañado durante décadas a todos los chilenos, ¿no? Exactamente. Bueno, este es un tema que ahora se hace más visible. Lo voy a interrumpir solo un segundo porque tenemos preparado primero Okay. una nota que preparó Rodrigo Villagrán para que andemos un poquito en esto y después comenzamos a conversar sobre todos los puntos que tenemos preparados. La nota de Rodrigo Villagrán. Su muerte ha pasado a ser el símbolo de la discriminación y de la intolerancia. La tragedia de Daniel Zamudio ha abierto el debate sobre qué tan tolerantes o discriminadores somos los chilenos como sociedad. La percepción no es positiva. Según un estudio de la Universidad Diego Portales, el 87% de los encuestados cree que los chilenos somos altamente discriminadores. De acuerdo al nivel socioeconómico, donde vives, por ejemplo, de acuerdo a el tema homosexualidad y el tema apariencia física. Son esos tres los principales elementos que la gente percibe que los chilenos discriminamos. Los pueblos indígenas serían uno de los grupos más discriminados. Bien lo sabe Samuel Melinao, lonco de la Calfulicán, una de las comunidades mapuche de la región metropolitana. Tú vas a presentarte como indígena a un trabajo, te ven tu currículum, te ven tu estatura, te ven tu color y simplemente quedas afuera, por una u otra razón. Pero eso es discriminación, porque no te valoran por ser un profesional idóneo, no te valoran por tener cierto conocimiento y valores. Los inmigrantes también han sentido el peso de la discriminación. Rodolfo llegó a Chile hace más de 14 años y preside el Comité de Refugiados Peruanos en nuestro país. Los regímenes previsionales nos excluyen de los beneficios, el acceso a la educación está restringido, los jóvenes hijos de inmigrantes no tienen las mismas posibilidades que los nacionales en el trabajo, en el aspecto laboral. Los empleadores se sienten con poder frente a la impunidad de los abusos laborales. La Iglesia Católica históricamente ha considerado antinatural la homosexualidad. Si bien la Conferencia Episcopal condena cualquier discriminación contra las minorías sexuales, sigue sosteniendo que no son personas normales. El Catecismo de la Iglesia Católica lo reconoce como un desorden y por lo tanto invita a estas personas homosexuales a vivir su vida en castidad. Pero eso habitualmente se antepone en el discurso público y se ignora todo el trabajo que viene haciendo durante años la Iglesia para ayudar a todas las organizaciones que quieren prevenir la discriminación y el ataque de estas personas. Distintas visiones sobre la tolerancia en Chile, aspectos que podrían ser incluidos en el Congreso durante la tramitación de la polémica Ley Antidiscriminación. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Señor Avendaño, usted trabaja en la Universidad de Portales donde se realizó este trabajo y un 87,3% de personas reconoce que existe esta discriminación a nivel nacional. Este reconocimiento ¿cree que es nuevo? Recién nos estamos dando cuenta de que discriminamos, ya sea por el tema de la condición sexual, de orientación sexual, de los inmigrantes, o siempre nos hemos reconocido como tal. Yo creo que aunque no hay series históricas de datos duros para poder afirmarlo, de todas maneras en la sociedad chilena, desde que nació Chile, hay una discriminación que ha tomado diversas características. Por ejemplo, durante parte importante del siglo XIX era la relación entre los bárbaros y los civilizados, entre Europa y el mundo indígena, y ahí había una discriminación y una diferenciación que marcaba un otro y un nosotros, y de alguna manera también una situación de poder de unos sobre otros. Y esa discriminación que usted nos menciona, que ya tiene ya más de 100 años, en el tema indígena continúa. Le pregunto por la etnia mapuche particularmente. Conocemos muchos casos de personas que incluso hasta se han llegado a cambiar de nombre tal vez antes la situación era más crítica que ahora. Ahora existe un mayor reconocimiento a la riqueza que todos estos pueblos, por supuesto, que le entregan al país, pero ha sido superada totalmente. ¿Usted cree que todavía los apellidos indígenas o los rasgos mapuches siguen siendo materia de una fuerte discriminación? Yo creo que ha sido una fuerte discriminación y no simplemente hay que recordar que fueron los chilenos los que terminaron por someter mediante la violencia
a los pueblos indígenas, específicamente a los mapuches. Entonces, en ese sentido, eso sigue siendo un elemento tremendamente permanente y sobre todo no se da solamente en ciertas áreas geográficas como se daba hasta hace unas décadas atrás, sino también en los sectores urbanos. Recordemos que los pueblos indígenas, por lo menos los mapuches y otros, parte importante de sus miembros no viven en comunidades rurales, sino que en ciudades. Y ahí se da esta discriminación y como se veía muy bien en la nota, eso se expresa, por ejemplo, en el ámbito laboral, que es el espacio en el cual los hombres y las mujeres nos integramos al resto de la sociedad. Y si ahí hay una barrera importante, obviamente de ahí se genera una serie de consecuencias. Es una discriminación ya histórica, tal vez la más antigua a la que podamos nosotros apuntar, pero hoy día, en que estamos en una sociedad mucho más globalizada, que llegar a Chile es más fácil que también conocer lo que sucede afuera. Sin duda hay otros grupos que están siendo fuertemente discriminados. Mencionaban ahí también en la nota el caso de los inmigrantes. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo con ellos hoy día en Chile, con esta situación en que tenemos a tantas personas de otros países que están viviendo en Santiago y en las distintas ciudades chilenas? Bueno, si se trata de antigüedad también habría que mencionar el caso de los homosexuales. Hombres y mujeres también ha sido históricamente. A ese punto del segundo y en bloque el para que caso de los migrantes, obviamente sí. Parte importante de los migrantes que llegaron desde en el siglo XIX de Europa fundamentalmente eran bien recibidos, eran vistos como un aporte al país. Pero desde hace algunas décadas una serie de personas de distintos países de América Latina y de otros países también comienzan a radicarse en Chile y desde ese punto de vista hay una diferencia muy importante entre ese tipo de migrante y el migrante que viene de Europa. Y eso bajo el prisma de una discriminación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los que viven al lado son discriminados y los que vienen de más lejos tienen otro trato? Yo creo que tiene que ver con la definición del otro. O sea, nosotros establecemos una definición, los seres humanos, entre nosotros como grupo y los otros. Y respecto a esos otros, obviamente se genera una serie de atributos, en este caso, de verlos con ciertas características distintas a nosotros, que desde el punto de vista de nuestras jerarquías valóricas y culturales son vistas como menores, disminuidas. Y de ese punto de vista, por lo tanto, son objetos... ¿Cuáles son esas características, por ejemplo? Por ejemplo, el color de la piel, la forma de hablar, el nivel de desarrollo cultural. Nosotros tendemos a ser muy eurocentristas, digamos, a percibir todo lo que se asemeja o se parece a las culturas europeas o anglosajonas como un elemento positivo. Y los que se alejan de ese paradigma, de ese modelo, de alguna manera pertenecen a un mundo, entre comillas, inferior. Y extrañamente nosotros no nos parecemos mucho a los europeos. No, obviamente somos más bien... En costumbre, me refiero, no solo físicamente, sino sí. que... El tema, no sé, de la puntualidad, una serie de otros atributos que tal vez no hemos desarrollado tanto. Exactamente. Más a nuestros vecinos, me refiero. Exacto, por eso en definitiva somos muy nuevos en esto y en ese sentido yo creo que hay que desarrollar una serie de acciones que tienen que ver con una preocupación como país, como nación, de este tipo de problemas. ¿Se ha avanzado algo en eso? Le pregunto por ejemplo, la firma de convenios internacionales por parte de Chile para respetar los derechos de los pueblos originarios, porque hoy día hay un concepto real respecto de la discriminación hacia los pueblos originarios. Hoy día se entiende de que ese es un aspecto altamente negativo de parte de la sociedad. ¿Cree que hemos ido avanzando durante este último tiempo o vamos muy lento? Yo creo que hemos ido en algunos aspectos hemos avanzado relativamente rápido, en el sentido de, por ejemplo, adscribirnos a ciertos acuerdos internacionales, cosas por el estilo. Pero estos no son cambios que operan solo a ese nivel, operan también en las personas y en la subjetividad de las personas. Y en ese sentido, obviamente, se requiere un tipo de esfuerzo distinto. No basta que exista una ley, sino que es necesario generar un proceso de cambio a través de los sistemas educativos, de otro tipo de instituciones que permita que las personas vayan entendiendo que hay que establecer tipos de relaciones distintas, sobre todo en un mundo que tiende hacia la globalización. Entonces aceptamos mercadería, aceptamos productos, etcétera, pero no aceptamos a las personas. Y ese aspecto de globalización también puede estar vinculado a lo que nos ha pasado como país por el hecho de estar tan lejos digamos, físicamente por lo menos. Estamos al sur del mundo, lejos tal vez de las grandes metrópolis durante mucho tiempo. Ahora quizás con las redes sociales, con las mayores oportunidades para viajar, con la mejor situación económica que podemos tener como país a nivel general, tal vez esas fronteras han sido derribadas un poco, pero eso de haber estado en este lugar físico, ¿cree usted que nos afectó?
Yo creo que es muy paradójico eso, porque por un lado uno percibe en ese Chile que se fue, digamos, que nos definíamos nosotros como muy acogedores frente al extranjero, y una de las canciones más populares habla de eso, que recibimos al extranjero con los brazos abiertos, etcétera. Pero desde que somos un poco más ricos, entre comillas, por lo menos en términos de estadística, claro, estos nuevos ricos pareciéramos que nos empezamos a comportar de una manera distinta, y empezamos por lo tanto a desarrollar una serie de libretos conductuales que pareciera ser que representan un retroceso más que un avance. Sí, porque pareciera ser, y en muchos casos uno lo ve, personas que han vivido la discriminación, que han sufrido algún grado de diferenciación negativa, después en vez de acoger, o en vez de tener una conducta distinta que uno se podría esperar, muchas veces nosotros como nación tal vez, o como personas, reiteramos esas mismas conductas que alguna vez nos hicieron daño. ¿Eso es normal? Eso se da en ciertos aspectos, en ciertos renglones de la vida social, sobre todo en épocas de crisis económica. Ciertos sectores que ven amenazado, por ejemplo, su empleo, tienden a ser mucho más discriminadores con ciertos grupos extranjeros, por ejemplo. Y en ese sentido hay ciertas situaciones particulares. Aparentemente las personas de menos recursos deberían ser más acogedoras, pero en circunstancias como esta pueden ser incluso sus conductas más extremas. Pero lo importante finalmente es que lo que hay que desarrollar primero es una conciencia, digamos, dentro de cada uno de nosotros como país, y luego tomar las medidas que correspondan. Mencionaba usted recién el caso de la discriminación histórica con el tema de la homosexualidad. Dejamos ese tema pendiente para el segundo bloque, ¿le parece? Muy bien. Bueno, seguimos conversando entonces en solo instantes con Claudio Avendaño, sociólogo de la Universidad Diego Portales. Continuamos conversando de discriminación con el sociólogo Claudio Avendaño. Quedamos pendientes con el tema de la homosexualidad. Hoy día hay una amplia discusión respecto a eso. Está obviamente lo que sucedió con el Daniel Zamudio también, la discusión sobre la ley antidiscriminación, pero este es un tema muy largo, y si miramos un poquito para atrás, tal vez no mucho más atrás, la mirada que se tenía respecto de la diversidad sexual era absolutamente distinta. Usted me mencionaba recién que lo que pasaba hace tan solo 30 años atrás. Sí. Es curioso, pero en algunas revistas de la época de la Unidad Popular, donde había un gobierno que tenía o se fundaba en ideas progresistas, se mencionaba una manifestación en la Plaza de Armas de Santiago de un grupo de homosexuales, y se le rotulaba de antinaturales, de antinatura, que eso viene incluso de mucho antes del medioevo. Incluso psiquiatras de esa época lo veían como una enfermedad. O sea, ese era el atributo que reinaba la caracterización de este tipo de personas. Y obviamente eso de lo anormal, de lo antinatural, de la enfermedad, los ubica en un lugar que lo define como algo amenazante. Y desde ese punto de vista las conductas que se desarrollaban eran punitivas. ¿Amenazantes contra qué? Contra el sistema. Amenazantes contra un estilo de vivir la sexualidad de una determinada manera, con una forma de entender la familia, etcétera. Y uno puede encontrar casos más recientes en la historia del país, como homosexuales que no podían vivir su vida sexual de acuerdo a la orientación que tenían, se casaban y desarrollaban vidas doble o triple. Y hace un tiempo atrás el famoso caso de un juez, digamos, que desarrollaba este tipo de comportamiento porque no podían expresar abiertamente esa situación. ¿Cómo va evolucionando esto? ¿Cuándo se produce finalmente el quiebre? Si lo podemos situar en algún hecho, en algún año en particular, porque me está hablando de lo que sucedía, no sé, el año 1970, entre 1970 y 1973. No ha pasado tanto tiempo en que la situación hoy día la vemos con una óptica bastante más abierta, muy distinta. ¿Dónde se produce esa diferencia mayor? Yo creo que uno de los quiebres, estos son procesos que es difícil situar un momento preciso de un quiebre, pero yo creo que en la década del 80 ya comienzan a surgir las primeras esbozos de organizaciones, de grupos que piensan a plantear sus derechos sexuales de una manera distinta y pública.
Yo creo que también esto está asociado también al tema del SIDA, en que se les discriminó y se les rotuló como las personas que representaban este mal, digamos, y este mal en términos de salud. Es un factor en contra. Absolutamente. Entonces hubo una reacción también de esto. Bueno, no es un tema solo de homosexuales, es un tema hoy día de salud en general del país, digamos. Sí, pero todas las personas. ¿Cuándo esas voces, esos organismos, hoy día vemos la cobertura que, por ejemplo, tiene el MOVIL, el Movimiento de Liberación Homosexual, en los distintos medios, ¿cuándo se le empieza a dar tribuna y se empieza a tomar esto ya como una realidad a nivel de sociedad, a nivel de los medios de comunicación? Yo creo que va aparejado de un cambio social. Parte en los 80, pero probablemente en los 90 y en el 2000 se asocia todo este fenómeno a el desarrollo de una serie de movimientos sociales que plantean una agenda de debates distintos, plantean situaciones mucho más específicas, los grupos de pueblos originarios, las minorías sexuales, entre comillas minorías, otro tipo, los extranjeros, los migrantes, etcétera, comienzan a plantear una serie de temas, y yo creo que en la medida en que hay una mayor diversidad social y cultural por un cambio general de la sociedad, comienzan a aparecer, a visibilizarse, mejor dicho, desde una visión distinta a este tipo de situaciones. Ahora hay dos hechos muy noticiosos y contingentes, uno incluso, bueno, los dos yo diría que fueron noticias a nivel internacional, lo que sucedió con Daniel Zamudio hoy día fue replicado en muchos medios internacionales. También lo que sucedió con Karen Atala, que incluso fue top trending mundial en Twitter. Esos dos hechos puntuales, ¿usted cree que de alguna forma van a ser también un punto importante, un punto de quiebre en lo que va a pasar adelante, o lamentablemente como sociedad estos hechos tienen digamos una connotación muy importante durante un tiempo, pero después tendemos a olvidar y seguimos de la misma manera? Yo creo que en un primer momento tiene un impacto en los grupos que toman decisiones, por ejemplo, a nivel legal. El hecho que en el país haya aparecido en la primera página la muerte de Daniel Zamudio, un periódico de referencia iberoamericana, marca. Pero la solución que se está planteando es simplemente un camino legal, que es muy importante, porque como sociedad asumimos un problema y establecimos una posición. Pero eso es una parte del tema. Hay que desarrollar otra serie de acciones para cambiar los modos de mirar, los modos de ver y los modos de convivir. Y eso es un camino que tiene que desarrollarse a través de programas sociales que de alguna manera permitan ir generando las condiciones para el cambio. Y también tiene que ver con una formación de carácter más privado, quizás alejado un poco del Estado, lo que sucede en las casas, lo que sucede en los colegios, que son tal vez, yo recuerdo en la época que yo estudié, que fue la década de los 90, yo estudié en un colegio de hombres y la presión que existía sobre cualquier compañero que tuviera algún gesto diferente o que derechamente tuviera una inclinación sexual distinta era sumamente fuerte, era difícil, digamos, muy difícil para ellos poder estar en ese lugar. Eso también, por supuesto, que va generando y va condicionando, ¿no? Yo creo que al transformarse estos temas en cuestiones públicas, obviamente van generando conversaciones. Y esas conversaciones tienen que ser orientadas por los padres, por los profesores, por la acción del Estado, por las instituciones religiosas, de manera de ir transformando estos modos de ver. Y yo creo que es importante también conocer realidades que se expresan no solamente a través de datos, de encuestas, sino en nuestra literatura hay elementos muy importantes. Un Pedro Lemebel que retrata el mundo desde un cierto punto de vista. Tenemos novelas tan interesantes como Cuestión de piel, que tratan también el tema de la migración peruana. O sea, hay que explorar y visibilizar también la forma en que el arte ha mostrado este tipo de cuestiones a nivel nacional. Bueno, vamos a continuar conversando, nos queda el último bloque de esta conversación con Claudio Bendaño, así que usted continúa en nuestra sintonía porque ya volvemos con más.
Continuamos con esta conversación junto a Claudio Avendaño. Hoy día se dio a conocer de que se le iba a poner urgencia a la ley antidiscriminación. Este tema ha sido ampliamente debatido, pero muchos lo conocemos tan solo de nombre. ¿Qué elementos, a su juicio, debería tener esta ley para hacer un real aporte en esta evolución, a tener una mayor apertura, a una mayor tolerancia? Yo creo que tener una ley es una especie de referencia societal de que hay un tema que es importante y que desde el punto de vista de la sociedad se ve como algo que hay que mejorar y que hay conductas que hay que castigar si se tienden a desarrollar. Pero eso es una parte del tema, porque finalmente lo que hay detrás es una naturalización de una cierta mirada sobre el otro. O sea, lo que nosotros hacemos finalmente a personas que son distintas, no lo reconocemos como distintos a nosotros y como legítimamente distintos a nosotros. Entonces muchas veces comenzamos a atribuirle elementos negativos, muchas veces como resultado del medio, frente a algo que no conocemos, y frente al miedo más bien tendemos al rechazo y a eliminarlo, a ponerle una serie de rótulos negativos, de etiquetas que no tienen que ver con lo que finalmente se trata. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que, a mi juicio, también realizar es, bueno, cuáles son los sistemas de creencias que hemos instalado en nosotros mismos y en la sociedad que generan ese tipo de comportamiento. Siglos atrás se decía que los esclavos que venían de África, la discusión era ¿tenían o no tenían alma? Hoy día, claro, nos reímos frente a eso, pero en ese momento era una discusión seria y algunos cuestionaban que no tuvieran alma y que lo veían como algo natural. No había cuestionamiento que no tenían derechos, por ejemplo, claro, no tenían libertad. Exacto. Entonces, en un momento histórico, las cosas se ven de una determinada manera y en otro. Estamos en un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio, parte de este cambio implica en nuestros espacios personales, en nosotros mismos, un desmontar estos sistemas de creencias, sacarle ese carácter de natural, de dado. ¿Cuál es el sistema de creencia? ¿Qué se refiere con sistema de creencia? Con la forma en que nosotros atribuimos una serie de características a un determinado grupo. Entonces, si nosotros lo vemos como antinatura, si nosotros lo vemos como una amenaza, si nosotros lo vemos como distintos y un potencial peligro para nosotros, eso obviamente hace que el otro lo apartemos, lo ubiquemos en un espacio distinto y al verlo como amenaza frente a determinadas cuestiones, obviamente vamos a ocupar la violencia y otro tipo de exclusión social. ¿Cuál sería el instrumento, entonces, los lugares donde podría darse esa acción? Porque entiendo, por un lado, que la ley antidiscriminación es un punto importante desde la perspectiva institucional, pero además hay que acompañarlo con otras medidas, de otra forma, para cambiar esta forma de ver las cosas, este sistema de creencias que usted señala. ¿En qué lugares se radicaría entonces la responsabilidad de cambiar ese sistema? ¿En los colegios, por ejemplo, en los planes educacionales? La institucionalidad no se circunscribe al Poder Judicial, obviamente. Y desde ese punto de vista hay otras instituciones en el Estado que son muy importantes poder que se vinculen a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el sistema educativo. Que asuma esto como una tarea, que se hable el tema, que se discute el tema. Que se incorpore, por ejemplo, en los planes de educación. Exactamente, que no tengamos que esperar que salga una ley o que esté escrito como un objetivo o como un transversal este tema para poder desarrollarlo en la sala de clase. Hoy día lo que estamos conversando, lo que está en los diarios, lo que se escucha en la radio o lo que se ve en internet o se lee en internet y se escucha, obviamente que son cuestiones que sirven para tratar estos temas en la sala de clase. Y al tratar estos temas, conversarlo, los vamos transformando y los vamos haciendo como algo que sea más próximo a nosotros. Vamos conociendo de qué se trata. Cuando muchas veces este tipo de conducta nace del temor, del miedo a lo desconocido. Bueno, vamos a conocer, desarrollemos acercamiento y de esa manera vamos desarrollando una relación mucho más armónica, igualitaria y reconociendo al otro como un legítimamente otro. Muchas gracias. Bueno, la visión de Claudio Avendaño, sociólogo y experto en comunicación de la Universidad Diego Portales. Usted continúe en la compañía de CNN en Alerta porque continuamos actualizando las informaciones para usted.